Ay, 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 ay. Pero este año va a ser todo virtual, ¿verdad? Bueno, este semestre lo acabamos todo virtual. Sí, licenciado, eso no es cómico. Ok, perfecto. ¿Ya podemos comenzar, chicos? ¿O todavía no? Ustedes me Sí, dicen, por licenciado, favor. ya estamos 81. Algunos Ya, siguen uniéndose. entonces Unos, vamos a, voy a compartir ratito pantalla con ustedes. Y ahora sí. Vamos a avanzar tal vez otro capítulo para este segundo parcial que se refiere, ¿dónde está su? Aquí está. Compartir pantalla. Ya. Posición central. Así, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a ver qué parámetros estadísticos existen o son los más usuales para calcular valores intermedios entre dos extremos, me dice. ¿Sí? Por eso que dice medidas de posición central. ¿Sí? Vamos a determinar valores estadísticos centrales entre dos extremos, me dice. ¿Ya? Entonces, el tema se llama medidas de posición y yo le he puesto método para el análisis descriptivo de datos cuantitativos. ¿Ya? Entonces, básicamente, se pueden clasificar en dos tipos de medidas. Medidas de posición y medidas de dispersión. ¿Ya? Vamos a ver inicialmente el primerito. Medidas de posición. Dice, estos describen la posición que ocupa la distribución de frecuencias respecto a un valor de la variable. Ahora, dentro de las medidas de posición existen dos tipos, las de tendencia central y las de localización. Vamos a ver ambos. Dentro, repito, las medidas de posición están las medidas de tendencia central, que son, dice, las medidas cuya característica es que sus valores tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre el menor y entre el mayor valor del conjunto de datos. ¿Sí? Dice, brindan información sobre el centro de la distribución. Ahora, ¿cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son estas variables estadísticas? Las más usuales son la media aritmética, la mediana, la media geométrica, la media armónica y la media, dice, cuadrática. ¿Sí? Son estas cinco, ¿no? La aritmética, la mediana, la geométrica, la armónica y la cuadrática. Son los cinco parámetros estadísticos o las medias importantes que son parte de las medidas de tendencia central. ¿Qué son dentro de las de posición, qué son las medidas de localización? Dice, son las que señalan la ubicación de los valores más frecuentes o de los valores extremos, me dice. Al decir más frecuentes, lo pueden tranquilamente asociar a las frecuencias absolutas. ¿Se acuerdan, chicos? Que en las absolutas contábamos cuántos valores repetitivos existían en un conjunto de datos. En este caso es lo mismo, porque dice los valores más frecuentes, ¿sí? Pero en este caso utilizamos otros datos, como son la moda y como son los cuartiles, por si acaso, ¿ya? Pues básicamente son esas dos medidas, las de tendencia central y las de localización, las que son parte de las medidas de posición. Ahora, existen otras medidas que son las de dispersión, ¿ya? Las de dispersión, ¿sí? son las medidas cuya característica es que sus valores tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre... Ah, bueno, eso es lo mismo, si me equivoco. Sí, es lo mismo, nada que ver esto. Entonces, dentro las medidas
de dispersión, ¿sí?, se encuentran los parámetros y los estadígrafos, por si acaso. Ya, esa parte lo van a obviar porque... ¿Dónde está admitir? Ya, listo. ¿Dónde estábamos? Estamos acá. A ver. Ya. Entonces, esta partecita lo van a obviar, ¿ya? Esta parte no. Por favor. Bueno, pues que estoy haciendo colapso esto, ¿no? Ya, esta parte no, ya, porque esta parte ya hemos repetido, por si acaso. Esta parte ya no. Ya. Ahora sí. Les decía, dentro las medidas de dispersión se encuentran los parámetros y estadígrafos, ¿sí? Vamos a definir qué es un parámetro y qué es un estadígrafo, ¿ya? A ver, un parámetro, dice, se llama parámetro a la medida usada para describir las características de una población. El parámetro, por si acaso, describe las características de toda la población. Para calcular, dice, un parámetro, se emplea la información de toda la población, ¿sí? Por tanto, existe una certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Existe una certeza, ¿sí? Existe, a ver, ¿cómo es explicar? A ver, aparte de certeza, existe una verificación, ¿sí?, sobre el total de su aplicación. Ahora, ¿qué parámetros estadísticos son parámetros? Son la media poblacional y la varianza poblacional. La media poblacional, su simbología es como una U, ¿ya? Es como una U, ¿sí? Significa mu en estadística. Y la varianza poblacional, su simbología es una O, es como una O, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, el parámetro, y les dije, el parámetro es el instrumento estadístico que me sirve para describir toda una población, por si acaso, ¿sí? No así el estadígrafo. El estadígrafo, ¿sí?, es la medida usada para describir las características de una muestra nada más, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre un estadígrafo y un parámetro, por si acaso, ¿ya? Ahora, para calcular, dice un estadígrafo, se emplea la información de una muestra o de una parte de una población. Ustedes saben que si tengo aquí una población entera, ¿sí?, una parte de esa población llega a ser la muestra, ¿verdad?, que es representativa de toda la población. Entonces, decimos que se emplea la información de una muestra o parte de una población. Entonces, los estadígrafos más importantes, ¿sí?, son la media muestral, que es la simbología es la X, y ahí le ponen una rayita encima, ¿sí?, y la varianza muestral, su simbología es la letra S elevado a una potencia cuadrática. Básicamente, sí, son ambas medidas, ¿no? Las medidas de posición y las medidas de dispersión, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a escribir cada una de ellas con sus diferentes instrumentos estadísticos, ¿ya? Vamos a empezar llevando eh, la que llama el cálculo del instrumento estadístico más sencillo y más usado a nivel general, que es la media aritmética, ¿sí? Dice, la media aritmética es la medida de posición de mayor uso, conocida directamente como media, o también se llama promedio, por si acaso, ¿ya? El cálculo de este parámetro estadístico para una ordenación
de datos, dice, se tiene, por ejemplo, dice, se tiene el conjunto, ¿sí?, de datos como x sub 1, x sub 2, x sub 3, suspensivos, x sub n. ¿De qué tamaño? Dice, ¿no? Es decir, el tamaño de los datos es n, porque es ilimitado, pueden ser. De una variable, dice, o característica x, porque x es lo que estoy, digamos, x es lo que voy a calcular en palabras. Entonces, la voy a simbolizar o la voy a denotar como una x, y x evita, le pongo una rayita, es el promedio, dice, ¿no? Dice, se la denota como x a su media aritmética, y dice, se la define como la suma de todos los valores observados en la muestra dividida entre el número total de datos, que llega a ser la variable n. ¿Cómo la podemos simbolizar este parámetro? De la siguiente forma. Dice x barra va a ser igual a la sumatoria de las observaciones de característica x. ¿Sí? X sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4. Suspensivos hasta x sub n. Y lo voy a dividir entre el número de observaciones que me da el ejercicio, entre n. Simbólicamente lo puedo poner como la sumatoria, miren, la sumatoria, extremo superior n, porque yo no sé cuántos datos me van a dar, subinferior 1, porque voy a empezar sumando la primera observación de x. ¿De qué variable? De la variable x sub j. Y lo voy a dividir entre la variable, perdón, entre el número total de observaciones en base a la variable x. ¿Sí? Si hacemos rapidito un ejercicio, miren, dice calcular la media aritmética de los datos, ¿no? 3, 4, 5, 8 y 10, me dice. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 5 datos, ¿no? El 3, el 4, el 5, el 8 y el 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar cada uno de estos, pero inicialmente lo puedo poner así, miren. Sumatoria, ¿no? Superior 5, porque tengo 5 datos. Inferior 1, porque voy a empezar a sumar desde el valor 3, ¿sí?, de la variable x sub j, y lo divido entre 5, porque tengo 5 valores, ¿no? Tengo el 3, el 4, el 5, el 8 y el 10, ¿sí? Entonces, aquí esta media aritmética va a ser igual a ¿qué? A 3 más 4 más 5 más 8 más 10, y lo voy a dividir entre 5. Entonces, si sumo 3, 4, 5, 8 y 10, me da un valor de 30. Y 30 entre 5 me da un valor de 6. Entonces, la media aritmética de estos 5 numeritos es igual al valor 6. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, tanto que hablamos de la media aritmética, ¿por qué será? ¿Por qué, digamos, a qué se deberá el nombre de media aritmética? ¿Sí? ¿Han llevado en colegio ustedes progresiones, chicos? Chicos, Sí, licenciado. ¿han llevado? Sí, yo llevé ¿Sí? ¿Cuál has llevado, perdón? progresiones aritméticas y... Y geométricas. Sí, eso es. Ya, perfecto, ya. Entonces, eh, el nombre de la media aritmética proviene de lo que es la progresión aritmética, por si acaso. Si tiene un origen, ¿sí? Aquí está, miren. Dice el porqué el nombre, dice, ¿no? De media aritmética. Dice, porque es el valor central de una progresión, ¿ves? Aritmética que tiene un número impar, dice, de términos. Ahora, ¿qué es una progresión aritmética? Para los que no han llevado en colegio. Una PA, nos llamamos PA aritmética, es una sucesión de valores tales que la diferencia entre cada término, empezando por el segundo y el anterior, es siempre la misma, cualquiera que sea el término, me dice.
enseguida les voy a explicar con un ejemplo para los que no han llevado y van a recordar para los que han llevado. Miren, tengo, por ejemplo, tengo esa sucesión o tengo esa consecución de valores. Tengo 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22 y 25. Aquí, tranquilamente, fíjense en lo que les acabo de poner. Tranquilamente aquí, a simple vista, yo ya puedo definir cuál es la media aritmética de estos 9 valores. ¿Por qué? Dice, es el valor central, miren, central de una progresión aritmética, dice que tenga el número impar de términos. Aquí, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí mi n es igual a 9. Para empezar, ya puedo decir que ya puedo saber que es una progresión aritmética, porque tengo un número impar de términos. ¿Sí? Al decir progresión aritmética, y según lo que les he puesto acá como definición, me dice que tengo que verificar que entre los 9 términos, ¿sí?, se tenga la misma diferencia. ¿Me entienden? Es decir, entre el 1 y el 4, ¿cuánto hay de diferencia, chicos? Chicos, ¿Tres, licenciado? Disculpe, ¿cuánto? es Inge. Eso, 3. Entre el 4 y el 7, ¿cuánto hay de diferencia? 3. Entre el 7 y el 10, 3, Liz. entre el 10 y el 13, 3, Liz. 3. entre el 13 y el 16, 3, Liz. entre el 16 y el 19, 3, Liz. entre el 19 y el 22, 3. y entre el 22 y el 25. Fíjense que entre los 9 términos existe la misma diferencia. Eso nosotros llamamos en álgebra razón. La razón o la diferencia entre los 9 términos es la misma y es 3, chicos. ¿Verdad? Entonces, ya estoy confirmando dos cosas. Que para empezar, los 9 términos, ¿sí?, es un valor impar, 9, impar. Y que entre los 9 términos existe la misma razón o la misma diferencia. Por lo tanto, está recontra confirmado que es una progresión aritmética por el número de términos y por la diferencia entre los 9 términos. Entonces, tranquilamente decimos, haciendo caso a la definición, ¿sí?, que el valor central va a ser igual a su media aritmética. El valor central, ¿a cuánto equivale? A 13. Listo. Aquí yo puedo poner que la media aritmética es igual a 13. Sin hacer el cálculo, por si acaso. Sin calcular nada. Porque estoy verificando que es una PA, es una aritmética, y esa PA tiene un número impar de términos, que son 9. Listo. Lo podemos verificar, lo podemos confirmar, ¿cómo? Calculando mediante esta formulita, que dice que tengo que sumar todos los datos y los tengo que dividir entre el número de datos. Entonces, hago eso, miren. Ahí está. Dice la media aritmética es igual a 1 más 4 más 7 más 10 más 13 más 16 más 19 más 22 más 25. Todo entre 9. Si lo sumamos, todo, me sale 117 novenos. Y si lo dividimos, me sale un valor de 13. A ver si alguien me puede colaborar, por favor. Calculando eso. Listo. ¿Ha visto? Sin que me hagan todo ese
este cálculo. Miren, sin que me hagan esto, nada más ustedes pueden verificar que sea una progresión aritmética nada más. Y que tenga esta progresión un número impar de términos, chicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro esa parte? Sí, licenciado. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, este cálculo, chicos, de la media aritmética, tal vez puede ser para ordenación de datos. Así, tengo que ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Ya. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, para calcular esta media aritmética si me dijeran aplicándolo a una población? Aquí vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Ahí le he puesto media aritmética de una población. Al decir una población, ¿sí? Es que puedo dividir tranquilamente este cálculo en dos medias, en una media poblacional y en una media muestral, ¿sí? Puedo calcular la media aritmética de toda la población y puedo calcular la media aritmética nada más de una parte de mi población. Entonces, decimos, si un conjunto de datos representa a una población, entonces la media aritmética se la va a representar como la letrita mu, ¿sí? Como una U, les dije, como una U con una colita, por si acaso. ¿Ya? Y dice, se la define de la misma forma o manera que una media muestral o una media de una muestra. ¿Eso qué quiere decir? Ahí está. Dice que mu o media aritmética de la población, ¿sí? Es igual, dice, a la sumatoria, ¿no? De las observaciones. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más, le he puesto X sub n sobre n. ¿Por qué le he puesto esa n mayúscula? Por si acaso, para que diferencien, ¿sí? N mayúscula va a ser todos los datos de toda mi población. Y la n minúscula van a ser todos los datos de la muestra, por favor. La n minúscula. ¿Ya? En cambio, la n mayúscula va a ser mi n de toda mi población. Entonces, ahí le he puesto sobre n mayúscula. O también le he puesto la sumatoria de todas mis x sobre n, repito, mayúscula. ¿Ya? Entonces, aquí les he hecho un pequeño ejemplo. Dice, se tienen los pesos corporales en kilogramos de un grupo de personas, ¿sí? Con los siguientes datos, les he puesto, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 13 personas, por si acaso. Dentro las 13 personas, ¿sí? 10 son estudiantes. ¿Bien? Y este. Ahí le he puesto pesos de estudiantes. Ahí está. ¿Sí? Y los tres primeros del docente, del ayudante y del coordinador son pesos corporales, pero que no son estudiantes. Se puede decir que son, digamos, parte académica de este grupo de personas. ¿Ya? Que por cierto son los más pesados. Miren, el docente pesa 78,5, el ayudante es el más gordito, el más pesado, 82,4, y el coordinador pesa 70,5 kilogramos. ¿Sí? Ahora, con estos datos, me pide lo siguiente. Me pide calcular la media poblacional y la media muestral. Pero fíjense que en la muestral me dice, tome en cuenta, para este parámetro de la muestra, solamente los pesos de los estudiantes, me dice. Ya me está diferenciando que la media muestral solamente tome el peso de los estudiantes, no así de todito digamos, el conjunto que forma parte de mi población o de mi universo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a calcular inicialmente la media poblacional. Así,
voy a calcular la media de todita mi población, de todo mi universo. Mi universo, ¿quiénes la componen? La componen los 10 estudiantes más los 3, se puede decir, administrativos, que son el docente, el ayudante y el coordinador. Entonces, hago esto, miren, la media poblacional. Digo que mu, porque saben que mu o la u con esa colita representa la simbología de la media poblacional. Va a ser igual a la sumatoria, ¿sí, no? Superior 13, inferior 1 de la variable x sub j, dividido entre n. Repito, n mayúscula porque representa el universo de todos mis datos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ir sumando, ¿no? Los pesos corporales de los 13 individuos que forman toda mi población. 78,5 más 82,4 más 70,5 más 60,4 suspensivos hasta el último peso, que es de 61,7. ¿Sí? Todo eso lo voy a dividir entre los 13 pesos corporales que forman todo mi universo. Por favor, si alguien me puede colaborar con la sumatoria para que verificamos si está bien el cálculo, chicos. ¿Pueden? Por favor. Perfecto. Entonces, sumado me sale 873,8 y divido entre 13, ¿no? Entonces, me dice que la media poblacional es igual a 67,21 kilogramos. ¿Sí? Ese es, dice, el peso promedio de este grupo de personas que están formados por 13, por 10 estudiantes y 3, digamos, administrativos. Ahora, me pide, y esa es la media poblacional, me pide la media muestral, me dice, ¿no? La muestral, la saco así, miren. Dice X, barrita, la simbología de la poblacional es mío, de la muestral es X, por si acaso, ¿no? X barrita es igual, dice, a la sumatoria. Extremo superior 10, ya no es 13, porque nada más me pide tomar los pesos corporales solamente de los, dice, estudiantes, no así de los administrativos, ¿sí? Entonces, sumatoria, J igual a 1, dice, desde el primer peso corporal hasta el décimo, me dice, ¿no? ¿De qué variable? De la X sub J. ¿Sobre qué? Sobre N. Aquí, repito, esta N le he puesto minúscula para que diferencien que solamente me está pidiendo la cantidad de la muestra, no así de la población. De la población llega a ser mi N, por si acaso, mayúsculo, ¿ya? Entonces, aquí voy a empezar a sumar los 10 pesos corporales. ¿Empezamos de cuál? Empezando desde este, miren, del 60,4 más 65,7 más 60,9 suspensivos hasta el 61,7. Y todo esto lo voy a dividir entre el valor de 10. Por favor, si alguien me puede colaborar, si está bien sumado esto. Perfecto. Entonces, la suma me da 642,4 kilogramos, ¿no? Obviamente. Y lo divido entre 10. Si lo divido, me sale que la media muestral, ¿sí? Es igual a 64,24 kilogramos. ¿Sí? Entonces, fíjense que existe una diferencia casi de 3 kilos entre una media poblacional y una media muestral. Y básicamente, si se dan cuenta, y les dije a un principio, ¿sí?
que los pesos corporales de los estudiantes se mantienen casi constante. Miren, 60,4, 65,7, 60,9, así. Se mantienen casi en los 60 y nada más hay un valor de 70. Entonces, hay una media casi, ¿no? Hay una media, digamos, de 60 y pico, ¿no? De kilogramos. Aquí está, miren, 60,24, 64,24. No así de toda mi población. ¿Por qué? Porque en la población estoy incluyendo a 3 personas que llegan a ser los más pesados dentro de toda mi población. Por eso que esas 3 personas, sus pesos, están influyendo en que se incremente en 3 kilogramos más la media poblacional, chicos. ¿Entienden? Hasta aquí está claro el cálculo de lo que es, cómo se calcula las medias para ordenación de datos y para una población, chicos. ¿Hay dudas o preguntas o está claro para que sigamos? Perfecto. Entonces seguimos. Ahora vamos a aprender a calcular la media aritmética para una clasificación de datos, que es lo que hemos hecho, ¿se acuerdan? La última clase antes de que entremos en eso por lo del congreso que hemos llevado en Potosí. Entonces, la última clase hemos llevado con ustedes cómo determinamos una tabla de frecuencias para clasificación de datos. Y hemos visto ahí que es la marca de clase y que son los intervalos, ¿verdad? Entre límite inferior y límite superior. ¿Sí? Pues voy a avanzar esa parte con ustedes para ver cómo se calculan o cómo se determina básicamente el cálculo de la media aritmética para clasificación de datos, ¿ya? A ver, dice, si los datos se presentan como una clasificación de datos en K, saben que K clases es el número de clases que tiene una tabla de frecuencias, ¿sí? Coma, dice, marcas de clases, que es la variable X, de frecuencia le he puesto f sub j, donde j puede ser igual a 1, puede ser igual a 2, a 3, a 4, a 5, hasta la variable k, ¿sí? Porque son k clases, tengo que ver cuántas clases tiene o está conformado mi tabla de frecuencias. Dice, de estos datos, dice, la media aritmética se va a definir de la siguiente forma, dice. Bien, esta es la fórmula para el cálculo de la media en clasificación de datos. Dice X promedio va a ser igual, dice, al producto de cada frecuencia por su marca, me dice. Fíjense bien. Dice F sub 1 multiplicado por X sub 1, más, me dice, F sub 2 multiplicado por X sub 2, más F sub 3 multiplicado por X sub 3, más, si quieren suspensivos, F sub K multiplicado por X sub K. Todo lo voy a dividir entre la suma de todas mis frecuencias simples absolutas. Dice F sub 1 más F sub 2 más F sub 3 suspensivos F sub K. Entonces, esto lo puedo resumir como, dice, sumatoria superior K, inferior J igual a 1. ¿De qué variable? Me dice, ¿no? Dice la variable F sub J por X sub J. Repito, la F sub J son las frecuencias simples, absolutas. ¿Ya? En cambio, las X sub J llegan a ser las marcas de clase de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, con esta formulita, me hago, si quieren,
el siguiente ejemplo. Dice, en la siguiente tabla, ¿sí?, se muestra, dice, de manera ordenada y clasificada. Esto lo voy a borrar para que lean bien. Ya, ahora sí. Ya. Dice, en la siguiente tabla se muestra, dice, de manera ordenada y clasificada el registro de edades de 75 trabajadores de cierta empresa minera, me dice. Me está preguntando, ¿cuál será la edad promedio de estos trabajadores? Me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿O qué es lo primero que vamos a darnos como referencias? Es la tablita. Sí o sí tiene que haber una tabla referencial para que sepamos calcular cuál es el promedio de edad de estos 75 trabajadores. ¿Sí? Entonces, tengo esto, miren. Tengo intervalos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 clases, chicos. ¿Sí? 7 clases. Donde tengo la primera clase de 15 a 24. En la segunda tengo de 24 a 33. En la tercera tengo de 33 a 42 años, porque todos son años aquí. En la cuarta tengo de 42 a 51 años. En la quinta tengo de 51 a 60 años. En la séptima tengo de 60 a 69 años. Y en la séptima tengo de 69 hasta 78 años. ¿Sí? Tengo 7 clases. ¿Sí? Entre las 7 clases tengo diferentes cantidades de trabajadores. Me están diciendo que en la clase de 15 a 24 años tengo 10 trabajadores. Entre la clase de 24 hasta 33 años tengo 13 trabajadores. De 33 hasta 42 años tengo 15 trabajadores. Desde 42 hasta 51 tengo la mayor cantidad de trabajadores, que son 23. De 51 a 60 tengo solamente 8 trabajadores. De 69, perdón, de 60 a 69 tengo nada más 5 trabajadores con edad. Y tengo un solo trabajador, que es el más viejito, que es de 69 hasta 78 años. ¿Sí? Listo. Tengo mis frecuencias, mis cantidades, tengo mis intervalos de clase y también tengo mis marcas de clase. ¿Se acuerdan, chicos, qué es la marca de clase? Chicos, Liz, ¿estás en clase, hija? Sí, licenciado. Ya. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas qué es la marca de clase? No, licenciado, Adam, no lo recuerdo. Licenciado, la marca de clase es el límite Adam. superior más el límite inferior dividido entre 2. Exactamente. La marca de clase, chicos, es el punto medio entre cada intervalo. Al decir el punto medio, significa que tengo que sí o sí sumar sumar mis límites y dividirlo entre 2. ¿Por qué me dice la marca de clase? Porque en la fórmula me está pidiendo f sub j, que son las frecuencias, y me pide x sub j. Al decir x sub j, es el valor de la observación que estoy calculando. Pero si la observación me da en límites, ¿cuál pongo? ¿El límite inferior o superior? No puedo poner ninguno de los dos, porque son los parámetros máximo y mínimo. Entonces tengo que poner el valor central entre los dos. Y para eso me sirve la marca de clase de cada intervalo, por si acaso. ¿Se dan cuenta? Por eso que calculamos cuánto vale cada marca de clase de cada intervalo. Para los que no se acuerdan, la marca de clase es igual al límite
inferior más el superior dividido entre 2. A ver, por favor, si alguien me puede colaborar en ese cálculo. 15 más 24 entre 2. 9.5, licenciado. Perfecto, ahí está, miren. Así. Para cada uno tengo que calcular. ¿Ya? Ahora, les dije cuando hemos avanzado la última clase, cuando les enseñé a hacer la tabla de frecuencias de clasificación, tienen que ver acá cuál es la diferencia entre cuál es el ancho de clase o cuál es la amplitud de clase entre cada intervalo. Miren, entre 15 y 24 es ¿cuánto? 9, ¿verdad? Chicos. Chicos. Sí, licenciado. Ya. Entonces, aquí me dice que mi C, y eso más llevo a repito la otra clase, mi C, mi amplitud de clase es 9. Entonces tienen que ver 9 años, en las palabras, 9 años entre cada intervalo. Entre 15 y 24 es 9. Entre 24 y 33 hay también 9. Entre 33 y 42 hay 9. ¿Entienden? Entonces, tiene que existir aquí la misma diferencia entre mis 7 marcas de clase. ¿Sí? Entre 19.5 más 9 es 28.5. Entre 28.5 más 9 es 37.5. Más 9, 46.5. Más 9, 55.5. Más 9, 64.5. Y más 9, 73.5. Listo, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido, ¿sí? Ya tenemos definido qué son los intervalos, qué son las marcas de clase y qué son mis frecuencias de clase. Perdón, frecuencias absolutas simples. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a verificar si realmente mi universo es de 75 trabajadores. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sumar. 10 más 13 más 15 más 23 más 8 más 5 y más 1. A ver, por favor, chicos. ¿Me lo pueden sumar eso? 75, licenciado. Perfecto. Ok, entonces aquí voy a confirmar que mi n, que está bien, mi n es igual a 75. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer dos tipos de cálculos, ¿ya? Uno va a ser un cálculo horizontal y otro va a ser un cálculo vertical. Un cálculo horizontal sobre la base de esta fórmula que estoy marcando acá, que dice que tengo que multiplicar mi frecuencia por su clase, marca de clase, pero para cada intervalo. ¿Entienden? Y lo voy a dividir entre mi universo, que va a ser el valor de 75. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a hacer en la siguiente página. Aquí está, miren. Ahí está. Por favor, si alguien me puede colaborar, quiero que multipliquen y sumen todo esto. 19.5 por 10. Más 28.5 por 13. Más 37.5 por 15. Más 46.5 por 23. Más 55.5 por 8. Más 64.5 por 5. Y más 73.5 por 1. Todo dividido entre 75. Entre 10 más 13 más 15 más 23 más 8 más 5 y más 1. Por favor. Perfecto. Ok. Entonces, dice que la sumatoria de los productos me da 3.037.5 años, ¿sí? Años,
entre 75 trabajadores. Y si divido, me sale que la media aritmética es igual a 40.5 años, ¿sí? Entre estos mis 75 trabajadores. Ahora bien, como ya he calculado, ¿sí? Como he calculado la media aritmética, me puedo ir a mi tablita, miren, a mi chanchullo. Esta es mi tablita referencial, que lo que acabamos de ver. Entonces, como dice la media aritmética, debería estar, o como la media aritmética es un valor intermedio, me dice, ¿no? Así, es un valor central. Entre toditos mis datos, se debería ubicar, ¿sí? Como tengo 7 intervalos, se debería ubicar casi al medio entre mi, ¿qué se llama? Entre mi tabla de frecuencias. Entonces, se supone que el 40.5 está acá, miren, está entre el 33 y está el 42 años. Es decir, se encuentra en el tercer intervalo, entre 33 a 42 años. ¿Se ubican? Sí. Ese es el valor de la media aritmética dentro de esta mitadita de frecuencias. Entonces, está mal, por si acaso, está mal. Entonces, lo voy a confirmar y lo voy a verificar, ¿sí? Lo voy a confirmar y verificar con esta mi tabla, con la tabla general, con la tabla que es referencial. Fíjense, los intervalos de clase es el mismo, ¿sí? Las marcas de clase es la misma, las frecuencias es la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una columna más, donde digo producto de las edades medias por el número de trabajadores. En palabras, X, que es el promedio, que es, la marca de clase, por las frecuencias. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Nada más voy a multiplicar 19.5 por 10, 28.5 por 13, 37.5 por 15, 46.5 por 23, 55.5 por 8, 64.5 por 5 y 73.5 por 1. ¿Sí? Está. Este cálculo ha sido horizontal. Ahora, este lo voy a hacer vertical, pero en la misma tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Todo esto, chicos, lo voy a sumar. Lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, me sale lo mismo, ¿no? Me sale 37.30, perdón, 30.37.5 y esto lo voy a dividir entre 75. ¿Sí? Y me da lo mismo, ¿no? 40.5 años es la media aritmética entre los 75 trabajadores para esta tablita de frecuencias en una clasificación de datos, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? ¿Está todo claro esa parte? ¿Algún comentario?
De cualquiera, de cualquier forma, compañero, de cualquiera, porque el cálculo va a ser el mismo, por si acaso. ¿Ya? Eh, por favor, quisiera que verifiquen. Ahora quieren quiero ya mandarles su práctica, la práctica para segundo parcial. Les mando al Telegram, ¿verdad? Directamente, chicos. ¿Está bien? ¿Telegram? Sí, Ya, sí. ok. Sí, Entonces, ok, licenciado. perfecto. ¿Pueden, pueden revisar su Telegram? ¿Sí les llegó? Sí, licenciado, acaba de llegar. Perfecto. Sí, bueno. Esa es la única práctica que les voy a dar para el segundo parcial, ¿ya? Em, ¿Alguien sabe cuándo acaba ya la gestión, chicos? Por favor. ¿El semestre? Tal vez la Liz tiene algún tipo de conocimiento. Hasta finales de este mes, dijo el licenciado. Pues comunicarse. Sí, pero hija, hasta finales de este mes, eh, ¿qué el avance? ¿Notas finales? ¿Qué, Liz? Porque de acuerdo a Las notas. de lo que yo me acuerdo, ¿sí? Notas fin- Siempre el semestre lo acabamos, creo que la primera semana de julio. Entonces, pues te preguntaba, ¿para qué te pregunto esto? Para definir ya nomás el segundo parcial con ustedes, porque nada más vas a dar dos exámenes y el final. Ya hemos el primer parcial, ahora el segundo parcial quiero definir con ustedes y el examen final. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 9 clases más. ¿Les parece bien, chicos, dar el examen, el segundo parcial, el día 30 de junio, que es jueves, por si acaso? Sí, el segundo parcial. El día 30 de junio. Y Y ya no habría el tercer parcial. por eso yo te digo, de acuerdo a lo que me acuerdo, eh, entregamos todo, eh, la primera semana de julio, porque hasta la primera semana de julio, si no me equivoco, son nuestros nombramientos. Hasta el 9 debe ser, o hasta el 10, o hasta el 11, no sé. Entonces, hagamos una cosa bien, chicos. Daremos el segundo parcial el miércoles 29 y el examen final lo damos al día siguiente, el jueves 30. ¿Les parece? Todo, sí, todo va a entrar. Pero ¿cuál es tu nombre? Adán, ¿no? Adán, ¿no? Adán, Adán, Adán. Va a entrar todo, Adán, va a entrar todo. Así, ¿por qué quiero tomar al día siguiente? Porque todo lo que entre en el segundo parcial va a entrar al examen final. Entonces van a estar realmente de contra frescos en cuanto a lo que han estudiado. Si les tomara tal vez una semana después, pues van a tener que recordar, van a tener que buscar sus videos y medio complicado para ustedes, porque sé que esa semana va a ser, para ustedes crucial, porque van a estar con exámenes finales, trabajos finales, entonces va a ser complicado para ustedes. Y por eso quiero aprovechar que el miércoles 29 demos el segundo parcial y el 30 demos el examen final. Y no se voy a ver sus notas, voy a ver sus calificaciones, tratar de que tal vez, no sé, una mínima cantidad, si es que no alcanzan el 51, vayan al segundo turno.
porque hasta donde tengo entendido, creo que la primera semana de julio, y es que nosotros debemos entregar notas, actas de notas a Cardex. Por lo que el tiempo me daría para, te repito, tratar de tomar a una, espero, y también voy a hacer yo lo posible por la otra mano, para que sea una mínima cantidad de estudiantes que vayan al 2T. Exactamente, sí, sí. Lo más probable es que como ya no van a tener clases, chicos, porque ya, directamente clases ya hay, yo diría que del 20 de junio hasta el 24 de junio, hasta San Juan, eh, va a ser, pienso, su última semana de clases, porque del 27 de junio al 1 de julio va a ser puro exámenes. Después no creo que nadie más avance este tema para exámenes. Por lo tanto, esa semana, la última semana de junio, va a ser puro exámenes. Les apuesto lo que quieran. Y peor todavía, digamos, ¿no? La primera semana de julio, como decimos, del 4 al 8, van a ser entrega de notas y también va a ser 2T. Y ustedes saben que en el 2T, inmediatamente acaban el 2T, a la hora ya saben si han aprobado o no han aprobado la materia, porque es rápido la calificación que se hace. Así es instantáneo, se puede decir. En ese mismo momento que uno toma el 2T, puede ir, digamos, ya, con eso más puede ir ya a entregar sus actas de notas a Cardex, ¿no? Entonces, va a ser violentamente, te les digo, ¿no? Va a ser rápido. Y espero solamente, quiero pensar que eh, sea una cantidad recontra reducida de chicos que vean 2T en estadística. Y como les dije cuando hemos hablado con ustedes para el tema del primer parcial, les dije que este segundo parcial va a ser bien complicado para ustedes. Ya nomás estamos empezando con fórmulas. ¿Se han fijado? Y esto nada más es la entradita, digamos, ¿no? Es algo bien singular. Vamos a llevar medianas, vamos a llevar modas, vamos a llevar cuadráticas, armónicas, geométricas, vamos a llevar deciles, percentiles, eh, cuartiles, pucha, y hay fórmulas hay para cada uno. Ordenación de datos, clasificación de datos, tabla, les digo, es mucho, mucho, mucho. Por lo que quiero pensar que Dios quiera que una mínima cantidad de estudiantes vayan al 2T. Si no, nadie, si no casi nadie, ¿no? ¿Algún comentario, chicos? Sí. Ujú. Cuatro, cinco, seis. De igual Si forma, tuviera que, licenciado. Liz, perdón. Sí, licenciado. De igual Ya, forma, es que sí, las últimas semanas justamente igual estamos coordinando con los licenciados en los exámenes y en las 2 últimas semanas de junio vamos a estar muy ajetreados, licenciado. ya. A ver, si tuviera que tomarles a petición del Adán, el 23 de, perdón, el 23 de junio, sí, perdón, el 23, sí, de junio,
solamente yo tendría 6 clases de avance. El 2, el 8, el 9, el 15, el 16 y el 22 de junio. ¿Ya? Entonces, si accederíamos a dar el examen del segundo parcial el 23, por lo que ustedes me dicen y me están pidiendo que vayan a tener exámenes por doquier en su semestre, una semana después daríamos el examen final, el 30, dices, ¿no, Adán? Ya. Ahora, yo no tendría inconveniente en tomarles esa evaluación, tomando en cuenta que ustedes me estarían acortando el tiempo de avance. En vez de avanzar 2, 4, 6, en vez de avanzar 7 clases, nada más se limitaría a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases nada más. Una limitación para mí. Y la otra limitación para ustedes, yo lo digo por ustedes, chicos. Yo por mí. Por mí no tengo problema en tomarles el 23, el segundo parcial, y el 30 tomarles el examen final. No tengo problema. El lío es que existe una semana de diferencia. ¿Entienden? Y además, ojo, otra cosita importante, que tal vez la última semana de junio y parte de la penúltima semana de junio van a estar con N exámenes. Entonces, todo se les va a cruzar en su cabeza. Se les van a cruzar sus cables por todo lado, con todo tipo de términos, con todo tipo de, digamos, de temas. Entonces, no vaya a ser, lo digo por ustedes, por mí no tengo problema, no vaya a ser contraproducente que después de una semana demos el examen final. ¿A qué me refiero? A que como van a dar todo tipo de exámenes, eh, no creo que me estudien 2 días antes, para empezar. Van a estudiarme un día antes. Van a estudiarme, en palabras, el 29 van a estudiar, supongo, todo el día, ¿no? O, digamos, parte del día, para dar el examen el 30. Entonces, repito, no va a ser contraproducente que en vez de que sea una facilidad para ustedes, sea, digamos, sea un arma de doble filo, ¿no? Que no puedan llegar con buen nivel al examen final después de una semana. En cambio, si daríamos el 29, ¿sí? Hasta el 10, 30, todo está en su cabeza. No creo que se olviden de la 11 de la mañana, digamos, todo lo que han sido para segundo parcial y lo puedan utilizar al día siguiente, ¿no? Entonces, por eso yo veía esa opción. Pero si ustedes quieren, damos de una semana para otra el segundo parcial y la siguiente semana daríamos el examen final. No tengo problema en esa parte. No, no, está bien. Está perfecta la sugerencia. Sí, en este caso, Adam, todo sirve, todo suma. La cosa es que todos ustedes se puedan beneficiar y no se puedan, digamos, incomodar, no se puedan perjudicar en sus palabras, ¿no? Todo sirve. Pero yo nada, así como todo tu punto de vista con la lista, perfecto, porque sé que están atareados con exámenes, con prácticas finales, es entendible, pero también hacerles ver, hacerles notar, ¿sí? La diferencia que puede haber en cuanto a la confusión de estudios que tengan de una semana para otra, a comparación de un día para el otro día, chicos. Eso nada más les digo. Así que tranquilos, no hay lío en que ustedes decidan qué es lo que más les conviene. Licenciado, ¿no nos puede dar un tiempo para decidir? Por la tarde le puedo confirmar, licenciado, a su privado. ¿Ya?
¿Ya? Sí, sí, Quisiera porque consultarlo con los compañeros. Y, tranquila, tranquila, no te preocupes. Inge, Mejor, mejor, perdón, mejor, sí, Liz, síganos. avísame mañana. Hoy día no. Avísame mañana para que te tengas el tiempito, ¿ya? Porque igual, como mañana igual tenemos clases, así para prever mi tiempo de preparar una clase más, porque, que os repito, eh, me quedaría una clase, ¿sí? O, digamos, directamente nada más contarlas a las 5 para tomarles el segundo parcial el día 23 de junio. Ahora sí, Samuel, dale. Inge, lamentablemente, como usted sabrá, nos hemos Mm, perjudicado muchas clases, y sí, eso ha sí, alterado totalmente mm, nuestro avance regular, ¿no? Entonces, mm, pienso que en parte está bien desde ahorita ya ir planificando, ¿no? Para que precisamente no nos sorprenda y mm, decir, no, ay, no, no sabíamos que íbamos a dar tal fecha examen y demás situaciones, ¿no? Pero también hay que entender que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y adelantarnos también mucho no es tan buena opción, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos ir al ritmo de la marcha normal, seguir avanzando y si vamos y cuando ya estemos por dar el segundo parcial, entonces ya una semana antes usted nos avisa y ya. Y después de dar el segundo parcial, de ahí recién yo pienso que sería lo mejor ya planificar cuándo dar el examen final, ¿no? Porque vuelvo y repito, cualquier cosa puede pasar, nos podemos perjudicar a alguna otra clase más adelante quizás, entonces en vano vamos a estar poniendo ahorita fechas, nos vamos a perjudicar peor, o sea, nos vamos a ya, confundir en otras palabras, ¿no, Inge? claro. No, no sé, Sí, es lo que sí, yo pienso. ya, está bien, Samuel. Yo siempre me caracterizo desde que entro a la clase, a la UPA, de planificar bien mis exámenes. Porque las primeras veces que era docente en la UPA, siempre he tropezado, digamos, en decirles, tal vez 1 o 2 semanas antes, hay examen. Y siempre mis alumnos me reclaman así, género, ¿por qué no dice más antes, por favor? Porque tenemos 8 exámenes más. Entonces, bajo esa perspectiva dije, sí, he cambiado, digamos, de táctica y decir, no, ¿para qué voy a decirles una semana antes si tal vez les voy a, si tal vez les voy a, digamos, cargar más de estudio y de trabajos? Por eso que eh, doy materias anuales y doy materias semestrales. Encontré publicado anuales y con ustedes doy semestrales. Y siempre planifico. Encontré publicado, por el caso les planifico con 1 mes o 2 meses de anticipación mis exámenes. Y en comercio, como es semestral, siempre lo trato de planificar con por lo menos 1 mes de anticipación. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? En un solo día se acumulan, pucha, pues 4 o 5 exámenes. Yo paso por eso, porque yo también soy estudiante. Y es, pues, para estudiantes bien estresantes, bien traumante. Imagínate, acabar un examen y entrar a otro. Acaba ese otro y entrar así. Es recordar, digamos, sí, en segundos lo que tienes que dar. Es por eso que yo preveo mi tiempo, les digo, ¿saben qué, chicos? Entra fecha el examen. Entonces, ya el estudiante, sí, siendo responsable, está poco a poco leyendo, está poco a poco practicando, está poco a poco preparándose para una fecha futura de examen que yo les propongo. En cambio, si les doy así, que sé yo, de hoy día para la siguiente semana, pucha, no, pues sí, yo lo veo desde ese punto de vista, Samuel, lo veo así. Pero si ustedes quieren que, como dice Samuel, sigamos avanzando y, digamos, hoy día les digo examen para la siguiente semana, no sé si realmente vaya de acuerdo a su tiempo y a su capacidad para que puedan estudiar y para que puedan dar un buen examen, ¿no? Entonces, eh, siempre antes veo el interés del estudiante que el mío. Yo puedo tomarles cualquier día el examen. Después diría, hoy día, examen mañana. Listo, para mí me vale, porque al fin y al cabo yo no voy a ser el que voy a estudiar. Lo digo por ustedes. Lo digo porque ustedes se vayan preparando poco a poco, vayan leyendo poco a poco mis temas, porque ya saben que en una fecha futura, digamos, ya tienen examen. Y no les tome de sorpresas. Les digo, ya, examen mañana, digamos, ¿no? Listo, ya, ya. Entonces, lo digo por ustedes, chicos. Samuel también. No quiero que entienda esta situación. Pero si quieren, repito, como dice Samuel, digamos, el 16 de junio, que es jueves,
Listo, examen al siguiente jueves. Perfecto. Para mí no tengo problema porque yo lo preparo yo en 1 hora mi examen. Entonces, lo digo por el bienestar de ustedes, chicos, para que ustedes sean los más beneficiados, saquen provecho de que tengan tiempo anticipado de información sobre la fecha tentativa de, digamos, de examen que tengan que dar conmigo. Ustedes deciden. Y como le dije ahorita a la compañera Liz, ¿sí? Ella me dice que hoy día me va a avisar, le dije que no, que se tome el tiempito y avísenme mañana, porque mañana tenemos clase con ustedes. Y así ya, de acuerdo a lo que ustedes hablen internamente, definan qué es lo que más les conviene, me avisen sobre las fechas que ya hemos tomado como alternativas, y listo. Así ya yo sé cuando les tomo examen, hasta dónde avanzo, y ustedes saben hasta qué días exactos dar examen conmigo, el segundo parcial y el examen final. ¿Les parece bien? Está bien, licenciado. Sí. Entonces, mañana, antes de Necesario. entrar a clase, a las 10:30, hasta si quieren, podamos debatirlo hasta 35, pero ya sobre una decisión básicamente de ustedes. Eh, Me dicen qué día quieren dar el segundo parcial y qué día damos el examen final. Y espero que sea una cantidad minoritaria los que vayan al 2T y yo defino el 2T, porque ya va a ser con una cantidad pequeñita de estudiantes, ¿no? Que va a ser, supongo, va a ser la primera semana de julio. Lice, bueno, Inge, perdón, si es que no me equivoco, y es Sí, como el anterior año que creo que se está repitiendo el cronograma, ¿no? Entonces, por eso, hasta el 9 de julio es la fecha final de entrega. exactamente, eso. Entonces, yo Ingeniero, creo que, ¿cómo se llama esto? Que la primera semana Yo, de julio, tal y como usted dice, va a ser el 2T. sí, Estamos realmente ahorita cargaditos. sí. Por eso le dije a la Liz que de acuerdo a lo que de lo que yo recuerde, hasta la primera semana de julio es nuestros nombramientos, donde ya nos obligan, ¿no? A que vayamos a vaciar notas al sistema, lo subamos y vayamos a firmar actas. Entonces, me da tiempo a mí a que el primer día de julio, el primer día hábil de la primera semana de julio, que es el 4 de julio, que es lunes, pueda yo, digamos, subir a tomar el 2T y ahí mismo, digamos, ya con notas finales, ya lo vació el sistema y lo firmo. Por eso que quisiera acabar todo con ustedes hasta el 30 de junio. Así, 30 de junio en la primera instancia, ¿no? Segunda instancia, que es el 2T, el 4 de julio, y bueno, hasta 5, 6, 7, 8, directamente yo ya veo con Enrique, el cardista, para que le pueda mandar mis notas, lo firme y listo, ya, hasta ahí acabaríamos toda la gestión con ustedes. Dime, Liz, perdón, que te corté la palabra. ingeniero, ¿Mm? ingeniero, ahorita hablé con Grover y me dijo que el cronograma está hasta el viernes 8 de julio. Finalizaría todo. Ah, ya, perfecto, ¿ves? Entonces, el 4 digamos, tomaría el 2T y ese mismo 4 ya pasé las notas finales, los aprobados en primera instancia y los aprobados en segunda instancia, ¿no? Y bueno, espero que no haya reprobados en el 2T, entonces todo lo paso el día 4 o máximo el 5, cosa que ya pueden ustedes verificar en el sistema sus notas de materia a partir del 5 en la tarde ya, ¿no? El 5 o 6 ya, tranquilamente, para que tengan constancia de su nota y bueno, los que han aprobado puedan tomar ya siguiente semestre matemática financiera.